Bueno, muy buenas noches. Continuamos con el ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo a través de la página de Instagram Secreto Solar y la página de Facebook Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver la conferencia número 28 de fase A, el Cristo universal e individual. También el Cristo individual. Bien, esta conferencia nos ayuda a comprender, a nosotros tiene como propósito que comprendamos qué es realmente esto a lo que nosotros le llamamos Cristo, a poder comprender cómo podemos nosotros llevar también todas lo que son las enseñanzas crísticas hacia nuestra propia vida, a lo más básico que es nuestra vida individual. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que es el llamado Cristo universal. Para tenerlo en cuenta, nosotros vamos a tener acá unos ejemplos. El Cristo universal, que es también llamado el llamado ejército de la voz o o llamado la gran palabra, está constituido, bueno, básicamente primero hablemos de la palabra Cristo. La palabra Cristo está relacionada con el fuego, está relacionada con el elemento fuego y es básicamente porque el fuego como tal es el que puede destruir todo, ¿cierto? Pero también puede ser, es digamos, del cual sale todo. Es este elemento del cual sale toda la creación. Y el fuego visto, el Cristo es también, digamos, si no miramos el origen etimológico de la palabra, está relacionado con fuego, que es la palabra Cristos, o también con el ungido. Vamos a ver que, por ejemplo, para relacionar, del sol, del cual sale toda la, pues que sostiene como tal la creación, si nosotros miramos, está emanando siempre un fuego, es como una gran bola de fuego y es el cual permite que exista la vida. Nosotros digamos que todo esto lo podemos ir comprobando a través de nuestras prácticas, nosotros vamos a poder ir encontrando estas respuestas directamente. O sea, pudiéndonos conectar con nuestro ser, vamos a poder encontrar todo esto. Pero acá lo estamos tratando de velar, pues de una manera por lo menos para que tengamos una guía. Bien, entonces, ese llamado Cristo universal está relacionado con una serie de seres que son llamados el ejército de la voz. Cada uno de estos seres, pues obviamente tiene su función, la cual es crear. ¿Qué crean? Pues crean todo lo que son los planetas, los sistemas solares, las galaxias, los universos. Entonces son millones y millones de seres que están completamente despiertos, que son autorrealizados, que son maestros, de, pues que han hecho todo un trabajo espiritual de eliminar su ego y en este momento tienen todo el amor y toda la sabiduría y el amor unificado y solamente su propósito más grande es servir, servir a la humanidad, servir a los demás, a las diferentes humanidades. Y también son aquellos que tienen ese poder de crear. Em, Está lo que se llama el sagrado sol absoluto, em, digámoslo así, que es, o el absoluto, que es de donde emana totalmente toda la creación. Em, Allí, en este sagrado sol absoluto, en este, digamos, donde se manifiesta él, hay una sola ley, que es la ley del amor. Y a su alrededor, antes de fusionarse con él, un poco antes de fusionarse con él, esto tiene unos nombres sagrados y todo, pero pues no vamos a ponernos a, a teorizar tanto. Lo importante es comprender un poco qué es lo que sucede ahí. Entonces, antes de unirse con él, están todos estos seres autorrealizados
en la llamada morada de contemplación, y también ellos están encargados de, cuando es necesario, cuando digamos este sagrado sol absoluto tiene, digamos, hay un anhelo de llegar a obtener una sabiduría, pues se requiere crear cierta, por ejemplo, una parte en el universo en la cual se generen ciertas condiciones para que pues, los seres que vivan allí desarrollen pues cierto tipo de sabiduría. Entonces, digamos que crea un sistema solar ahí en el cual van a ir unos seres que él necesita que desarrollen ciertas habilidades y que aprendan ciertas cosas. Entonces, de esos seres que vemos ahí, va a salir, hay unos de ellos que pues tienen cierta jerarquía de sabiduría, digamos una jerarquía superior, y tienen la capacidad de ser, por ejemplo, arquitectos. Entonces ya ellos son los que como que generan toda la arquitectura de ese sistema solar. Habrá otros de esos seres ahí autorrealizados que están en esa morada de contemplación, ahí casi que un paso antes de fusionarse con el sol absoluto. Y ellos pues, unos de ellos sabrán, por ejemplo, crear ciertos planetas. Tendrán otros la posibilidad de crear, por ejemplo, en ese planeta, no sé, el agua, las aves, lo, cierto tipo de alimentos. Y por eso es que nosotros vemos en la creación toda esa sabiduría, todo, por ejemplo, es autosostenible, tanta belleza, porque cada uno de los creadores de esos seres que se enfocó en todo ese proceso son seres autorrealizados, seres despiertos, seres sin ego. Entonces ellos eliminaron todo su ego, alcanzaron la maestría y ahora están allá ayudándole como digamos a lo que nosotros llamamos, lo que llamamos nosotros ese sagrado sol absoluto, que es el que sostiene la creación. Entonces van a haber muchos creadores implicados, esos son los llamados cosmocreadores. Entonces ellos en un planeta, por eso es que hay diferentes formas en los animalitos y en las plantas, y hay tantas cosas útiles. Todo ese proceso de creación se ha dado por un conjunto de seres despiertos que con todo el amor hacen ese tipo de creaciones para que esa humanidad que se desarrolle en ese planeta y los que vengan ahí, bueno, muchos seres van a estar implicados, aprendan ciertas cosas y desarrollen cierto nivel de sabiduría. Para ellos crear, ellos tienen un proceso especial. Bueno, aclaremos. A la unión de todos esos Cristos individuales que hay allá al lado del Sagrado Sol Absoluto antes de él, se les conoce como el Cristo Universal, el conjunto, todos ellos son el Cristo Universal. Y ellos para crear, tienen un proceso. Ustedes saben que el fuego está relacionado también con la energía creadora sexual y por eso cuando nosotros estamos, digamos, con el ánimo sexual, con eso se siente como algo así como un fuego, un ánimo, una energía que siente la necesidad de unirse a la pareja. Porque el fuego es puro amor, pura unión. Jamás separar, sino unir, a menos de que se haya un proceso también basado en el amor. Por ejemplo, cuando ya se acaba algo, por ejemplo, como que se destruye un defecto, pero no es por odio, es por amor, por liberación. Bien, entonces, ¿cómo crean estos seres? Estos como creadores, ellos están allá, digámoslo así, están en un estado en el cual ellos se encuentran completamente unidos y fusionados con su ser. Nosotros en este momento estamos separados de nuestro ser porque el 97% de nuestro ser, de nuestra esencia, nuestra conciencia está atrapada, digamos nuestro ser como tal,
No, pero sí toda nuestra alma está atrapada en nuestros defectos. En cambio, ellos ya han recuperado todo ese 97% y se han fusionado con su real ser interno y se vuelven Cristos. Al tener ello, tienen su alma humana y su alma divina. Y allá, cuando ellos están allá, al lado, en el sagrado sol absoluto, vienen a ser como uno solo. Pero cuando ellos salen de ahí, de esa morada de contemplación para poder crear, deben salir. Y ahí ellos, digamos que es, empiezan a estar bajo una ley que es la ley de la dualidad. Entonces se separan en los dos géneros que hay, que es hombre y mujer, positivo, varón, negativo, mujer. Y ahí se unen sexualmente y esa unión, el resultado es el fuego que crea. Luego, a través de su verbo, empiezan a mantralizar, ellos tienen la sabiduría de hacerlo, y depende de su jerarquía, empiezan, por ejemplo, con la imaginación a crear, digamos, ese sistema solar. Entonces empiezan a crear ese sistema solar, van imaginando todo, y cada uno de estos cosmocreadores, depende de lo que se enfoquen, cada uno va decidiendo qué elemento pues va a imaginar y va a crear de todo este proceso de, pues, de creación, valga la redundancia. Y este conjunto de ángeles, todos en su mantralización, ahí unidos, cada uno cuando sale se une con su propia alma divina, alma humana y alma divina, crean y empiezan a imaginar. Esto se va a dar en las dimensiones superiores, porque ellos imaginan y ellos vienen de dimensiones superiores, pero esa imaginación va a empezar, ese proceso de creación va a empezar a bajar de la séptima dimensión a la sexta, a la quinta, a la cuarta, hasta que se plasma en la tercera dimensión. En esta dimensión ya va a tomarlo, pues, todo lo que es el proceso de creación ya va a quedar plasmado. Entonces ustedes van a ver cómo muchos científicos investigan que hubo un Big Bang. Y ahí es esa explosión que se manifiesta ya en la materia. Esa explosión que se crea es precisamente por el proceso que viene desde dimensiones superiores ya manifestándose hasta que ya se da en la tercera dimensión y se plasma en la materia. Y eso es lo que sucede, es el llamado Big Bang y empieza todo a darse, generarse todo el proceso de creación. Pero como les digo, hay unos que están imaginando una parte y otra, y, digamos, el sistema solar, pero habrá otro cosmocreador que estará imaginando de pronto cómo deben ser las aguas de cierto planeta, otro enfocado en los animales, y así sucesivamente se da el proceso de creación. Bien, esto eh, es importante que tengamos en cuenta estos procesos para que nosotros profundicemos en algo que hemos de pronto venido teniendo como a nivel social, como creencia, que es el llamado Cristo histórico. Muchas personas ven al Cristo como una persona, un personaje meramente histórico, u otros también lo ven como, digamos, un ser divino. Sin embargo, cabe resaltar que Él es en realidad un estado de conciencia, una fuerza también capaz de dar vida a todo lo que existe. Vida o también es capaz de consumirlo, de devorar todo lo que existe. Como puede generarlo, puede destruirlo. Entonces, ¿quién es el Maestro Jesús? Es un ser autorrealizado que logró eliminar todo su ego, hizo el proceso de la cristificación, es decir, encarnó en sí al Cristo y pues se convirtió en él, en parte de él, en un Cristo. Y él también vino a explicarnos a través de su propia vida que si alguien quiere ser o quiere convertirse en parte de ese llamado ejército de la voz o un cosmo creador,
debe vivir todo lo que él vivió. Todos los seres que se han convertido en Cristos han tenido que pasar por el proceso del llamado drama cósmico. El drama cósmico está relacionado con un proceso en el cual un ser vive una serie de situaciones muy dolorosas para poder despertar su conciencia. Es atacado, eh, digamos en este caso, digamos cada ser es atacado por sus propios defectos. Inicialmente uno cuando empieza el proceso es atacado por sus propios defectos, pero también a veces empieza también a pasarse a lo externo. Entonces a veces empieza a ser atacado por los familiares, por los amigos y hasta incluso por las personas más cercanas, y muchas veces es traicionado por las personas que tenía mayor confianza y que incluso jamás se imaginó porque pues eran hasta de, digámoslo así, del mismo proceso del despertar de la conciencia, del mismo grupo, de ese mismo grupo de personas. En este caso el Maestro Jesús hizo con su vida, con su propia vida, todo este trabajo y representó también lo que todas las personas deben pasar a nivel interno y también externo. Él pagó con su vida esa vez también todo lo que fue los llamados, el llamado karma duro, a través de esos días que pasó siendo latigado y maltratado, que es como el llamado karma duro es algo de lo que ya ahorita vamos a hablar, pero digamos que es una situación que pasa cuando uno se quiere convertir en Cristo, que es que tiene que pagar como los pecados más graves contra el Espíritu Santo, que es la energía sexual, pero él no lo, pues se paga frecuentemente con una enfermedad, pero él lo pagó con ese dolor tan grande, pues que era muy similar. Bien, entonces esa representación que hizo el Maestro Jesús nos enseña que es el proceso que nosotros debemos vivir es así de doloroso, y asimismo todo lo que él vivió, incluso de morir, bajar a los infiernos, resucitar, todo. Eso lo vive todo ser que quiere convertirse en parte del ejército de la voz, es decir, que quiere convertirse en un Cristo. Ustedes van a ver en la cruz las palabras, las letras INRI, representan Ignis Natura Renovatur Integram, que quiere decir que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Asimismo, este fuego, como les digo, es creador, también tiene la capacidad de renovar completamente toda nuestra naturaleza interna. La fuerza crística está latente en cada uno de nosotros, en nuestro mundo interno, y es la que nos da el ánimo para empezar uno a decir, venga, yo quiero cambiar, quiero empezar a dejar de ser lo que soy, quiero buscar algo más allá, sé que la vida mía tiene un propósito. Todo ese ánimo y esa fuerza, ese deseo de cambiar, ese anhelo espiritual, viene del Cristo interno. Todos tenemos la semilla de Él, y lo que sería maravilloso es que podamos empezar a darle fuerza al Cristo interno, de manera que Él pueda pues nacer en nosotros. Y bueno, con ello entonces hablemos ya del llamado Cristo individual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser parte del ejército de la voz? Precisamente dándole fuerza a esa semilla del Cristo individual que cada uno de nosotros tiene en su mundo interno. Recordemos que nosotros tenemos un 3% de conciencia libre e inatrapable. El otro 97% está atrapada en nuestros defectos. Es importante que ya empecemos ya todos los días a sacar tiempo para meditar. Debemos empezar a meditar siguiendo los pasos que hemos sugerido acá en las conferencias, haciendo el canto del belilín, el círculo mágico, y empezando a meditar
Es muy importante que empecemos a hacerlo a nivel de cuaderno, también y luego pues la meditación ya con los ojos cerrados, con el propósito de eliminar nuestros defectos. Y durante el día debemos estar practicando la autoobservación de todos aquellos elementos que quieran hacernos pensar, que quieran hacernos sentir o que quieran hacernos, digamos, realizar movimientos innecesarios, incluso palabras innecesarias, porque todo eso representa gastos de energía que es una energía muy sagrada y que nos sirve a nosotros para luego realizar las prácticas. Ahí vamos a empezar nosotros a acrecentar este fuego tan lindo, tan perfecto, que todo lo da, que en este momento está atrapado en el ego. Hay diferentes tipos de fuego. Hay el fuego del ser, que es esa fuerza y el ánimo de despertar que, como les decía, todos tenemos en nuestro mundo interno. Y hay otro fuego, que es el llamado fuego del no ser. Es como lo decía Shakespeare, que es el fuego de, digamos, el ser o el no ser. El no ser sería el ánimo que tiene el ego para no dejarnos ser Cristos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la vida material, nuestro trabajo, la familia, la personalidad, todo lo que es el deseo de perder el tiempo, el deseo de comer, el deseo de vivir, el deseo de tener dinero, el deseo de montar una empresa, el deseo de tener un negocio, bueno, el ánimo también, ¿no? Digamos, el deseo lo podemos ver como el ánimo que tenemos para de pronto salir de fiesta, el ánimo que tenemos para adulterar, el ánimo que tenemos para comprar una casa, para estudiar, para tomar trago. Ustedes van a ver el ánimo, por ejemplo, que uno tiene, digamos, si uno está aburrido, pero que lo inviten a algo que a uno le guste o que uno diga, bueno, vamos a, uno sea una fiesta y uno va a ver el ánimo que se mueve. Es ese mismo fuego, pero está enfocado en el no ser. Está mostrando el Cristo atrapado dentro de los defectos, el Cristo en ese momento al servicio del ego, atrapado en el ego. Y es ese ánimo que le da la fuerza a cada uno de los defectos. Cada uno de los defectos ustedes van a ver que ellos funcionan con tienen cierto ánimo. Y ese ánimo es el mismo Cristo, esa misma energía atrapada dentro de ellos. Entonces, bien, ¿cómo podemos nosotros vencer ese fuego del no ser? Nosotros vamos a ver que hay los llamados tres factores de la revolución de la conciencia. El primero, la muerte. Entonces, hay que eliminar el fuego atrapado. Hay que liberar el fuego, perdón, liberar el fuego atrapado en el yo al eliminar. Cada vez que nosotros nos levantamos de nuestra cama, debemos comprender que ya empezamos un día en el cual va a empezar también una batalla de descubrir el no ser en esos llamados tres cerebros. El cerebro, o sea, digamos que mental, el emocional y el motor instintivo sexual. En esos tres. Entonces, si escuchamos un pensamiento, comprendemos inmediatamente que es un yo. Inmediatamente decimos, madre mía, elimíname este pensamiento. ¿Por qué sabemos que es un yo? Porque nuestro ser no necesita andar pensando ni utilizando la mente. La mente, puro silencio. Sentimos un deseo de, no sé, de comer algo.
Simplemente eliminamos el deseo, porque comprendemos que todo lo que mueva la emoción no es del ser, es un yo, y lo eliminamos. Sí que hay unas necesidades básicas, obviamente, pero eso es diferente, porque yo puedo sentir ese deseo, le digo a la Madre Divina que elimine eso, y si en verdad yo debo alimentarme, si en verdad es el momento de ir a comer, pues ya lo sabré. O sea, ya uno mismo se pone de pie y va y come porque, por ejemplo, no ha almorzado. Pero si estamos suplicándole a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este, por ejemplo, este deseo, digamos que uno ya había comido, ya estábamos satisfechos, sin embargo los yoes quieren seguir comiendo y nos sugieren, no sé, comer un helado, un dulce. Entonces vamos a comprender que ya estamos bien, ya estamos satisfechos, ya comimos, ya nuestro cuerpo está sano, no hay necesidad. Entonces es muy diferente porque vamos a empezar a vivir en un equilibrio. ¿Ahí qué vamos a hacer? Y bueno, en cuanto a la parte sexual, pues se identifica claramente cuando se siente el morbo en el aparato sexual. También le podemos decir, madre mía, elimíname este. Pero digamos que eso es en cierta forma más fácil de ver. Recordemos que hay defectos que son muy astutos y se camuflan. Entonces, se camuflan en las actividades normales que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, hacernos pensar en alguna diligencia que tenemos que hacer. Entonces, lo vemos como algo bueno. Pero recordemos que todo lo que utilice la mente en un momento que no sea adecuado, pues es un yo y debe morir. Si yo saqué unos minutos y voy a decir, bueno, voy a hacer un cronograma de actividades de hoy, entonces, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y lo voy a escribir todo en un papelito, estoy utilizando la mente adecuadamente ahí. Pero si después un pensamiento viene a saltarme acerca de ese mismo tema, ay, pero qué tal que yo vaya a ir y no esté abierto. Eso ya soy yo. Entonces hay que comprender eso y saber identificar. Debemos después de eh, recuperar esta materia prima, que es la energía atrapada en los defectos, empezar a comprender que podemos invocar al Cristo. Entonces recuperamos al Cristo de esas llaves que está atrapada. Y después, ¿cómo lo invocamos? ¿Cómo podemos hacer que esa fuerza despierte? A través de lo que se llama el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es practicar suprasexo. Recordemos que la energía creadora sexual es, está también relacionada con ese fuego crístico y nosotros, todas esas chispitas que vamos liberando, que están atrapadas en los defectos, que es también esa misma fuerza, fue ese fuego atrapado ahí, que es sabiduría y amor, vamos a hacer en la práctica de suprasexo que se fusionen con el Cristo, con ese fuego crístico y despierten. Entonces le da más fuerza, es como ir haciendo un ejército. Internamente uno va a ir haciendo su propio ejército y si al comienzo a uno le costaba mucho trabajo eh, hacer una práctica, hacer sacrificio, lo que fuera, después va a tener cada vez más fuerza porque tiene un ejército internamente. Y el llamado sacrificio por la humanidad. Eh, el sacrificio por la humanidad nos hace a nosotros avanzar más rápido. Nos hace que las prácticas nos salgan más rápido, nos hace acelerar pues en el avance, en la gran obra, y nos hace a través de nuestro verbo poner digamos, lo que es nuestra energía al servicio de la humanidad y con ello hacer la obra del Padre, que es pues enseñar a otros y mostrarles cómo pueden despertar. Bien.
El camino inicia cuando nosotros ya nos volvemos de simpatizantes de este tipo de enseñanzas, de este tipo de sabiduría, nos volvemos practicantes, entonces empezamos a eliminar los defectos en el momento, en el instante, empezamos a autoobservarnos, a negarnos a todas las cosas que quieren hacer los defectos, a todo lo que quiere usar la mente, que quiere pensar, que quiere... Y empezamos a invertir nuestro tiempo en todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Meditar porque queremos despertar la conciencia, queremos zafarnos de todos esos sufrimientos que tenemos, eliminar todos esos problemas de tristeza, de dolor, de angustia, o puede que no tengamos nada de eso y simplemente queremos revisar nuestra vida, los errores que tenemos y los vamos a ir cambiando. Entonces empezamos a sacar tiempo para meditar en vez de estar, no sé, viendo programas. Empezamos a hacer la mantralización de la O, a hacer la danza de los derviches, a hacer la transmutación de fuerzas cósmicas, los que están solteros a sublimar, los que están casados, eh, a practicar suprasexo con la pareja. Bueno, también está la práctica obviamente de desdoblamiento astral, están las prácticas, bueno, hay que hacer sacrificio por la humanidad durante el día, entonces empezamos que sea empezar a ver las conferencias para pues después empezar a darlas a otros. Empezamos a practicar eso, todo eso es sacrificio por nuestra propia humanidad, ya para poder después hacerla por otros. Que quienes de pronto se ponen, a veces, hay gente que, yo conozco compañeros que solamente reparten volantes y dan las conferencias ahí. Digo solamente porque, digamos, no se ponen a hacer otro tipo de actividades, digamos, que de transmitir por, como esto, que por internet ni nada. Pero son diferentes formas de hacer sacrificio. Y eso todo es válido, porque hay gente que se le da más hacer algo y a otros que no les gustaría, por ejemplo, repartir volantes en la calle, les parece que no, entonces se ponen a hacer otro tipo de sacrificio. Pero todo es válido. Y esas formas de uno meter su tiempo solamente por amor a querer esto y a querer que los demás despierten de una u otra forma, si sea que alguien se interese porque recibió un volante, eso ya es amor. Ahí ya estamos aprendiendo a dejar de ser egoístas y eso todo lo ven los seres y por eso nos ayudan. Cuando las personas empiezan a hacer todos, a hacer esos, a practicar esos tres factores, empiezan en determinado momento se va a prender el fuego dentro de ellos mismos de una forma muy, muy directa, que es lo que ya llaman la castidad, que es cuando la persona ya practica sexo sin eyaculación y las mujeres sin llegar al orgasmo y han eliminado gran parte de su lujuria a través de la meditación, la reflexión, la muerte psicológica con la ayuda de la Madre Divina. Entonces empiezan a regenerar el cuerpo físico, luego empiezan a regenerar el cuerpo vital, eh, siguen practicando los tres factores, regeneran el cuerpo, crean el cuerpo astral, luego siguen practicando los tres factores, luego crean el cuerpo mental, y cuando empiezan a crear el cuerpo causal, que tiene más o menos un 70% de conciencia despierta, llegan a una decisión. Es una decisión que debe ser tomada para poder elegir dos caminos. Uno de los dos caminos, perdón. El del nirvana o el camino del Cristo, que es el llamado camino directo, que es el camino del Cristo interno. El del nirvana son todas esas personas que eligen el camino del nirvana, son todas esas personas que ustedes muchas veces ven acá en el planeta Tierra, que tienen dinero, que tienen belleza, que tienen fama, porque eso se los van a dar. O sea, les dicen, usted va a tener la vida que quiere, si es una persona que ha sufrido mucho algo, le muestran que ya no va a sufrir eso jamás, que va a ser feliz, que va a tener todo lo que siempre soñó. Va a ser el mejor deportista o la mejor cantante o la persona más rica en dinero, va a ser feliz, la familia, todos van a ser felices. Entonces, es una posibilidad, pero obviamente ahí traicionaría al Cristo porque el ego o los llamados yo es causa quedan vivos. Entonces, esa persona elegiría el camino de ser un ángel. ¿Qué sería un ángel? Es quedar con todos estos
poderes, de todas estas posibilidades que tiene, toda esa riqueza, toda esa belleza, pero con los yoes causa vivos. Y hay otro que es el camino del Cristo interno, que es el camino directo. En él, la persona debe pasar por el drama cósmico, que es el que hablábamos ahorita, ser maltratado, humillado, golpeado por sus propios defectos en los mundos internos. Hay gente que eh, debe vivir exactamente todo ese proceso, lo vive en los mundos internos y pasar por todo ese sufrimiento, y en el mundo físico la persona empieza a pasar por los llamados 8 años de Hot, que son unos años en los cuales va a vivir una enfermedad muy grave para que pague el karma duro, y solo a través de ese karma va, mmm, digámoslo así, bueno, pero va a pagar eh, pues todos esos delitos contra el Espíritu Santo. Como eso es tan terrible, mucha gente traiciona al Cristo y se va al camino del nirvana. Y por eso es que seguramente tenemos tanta gente famosa y así todos alabados por los demás. Bien. Cuando la persona elige el camino directo, sabe que va a eliminar completamente el ego, que ha hecho la voluntad del Padre. Por eso, cuando se llega al guardián, siempre se debe responder que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, porque el Padre no va a traicionar y él sí va a elegir el camino directo. De todas formas, el camino del nirvana tiene una triste, digamos, un triste final, que es la persona en determinado momento empieza a perder, siempre se le va a acabar todo ese dharma y va a terminar siendo como cualquier hijo de vecina, cualquiera de nosotros, y pues se le acaba, algún día se acaba eso. Y otra vez quedaría pues con el ego completamente desarrollado. Entonces, digamos que no es algo muy recomendado. Pues obviamente digamos que el ego es muy astuto y le va a mostrar cosas maravillosas a la persona. Y si se deja llevar, pues va a terminar siendo engañado y va a perder todo su trabajo. Eso pasa mucho. Digamos que la persona elige el camino directo. ¿Qué sucede? Ya creó su alma humana. Esta alma humana, que son toda esa sabiduría que sacó de los defectos y que mientras iba creando sus diferentes cuerpos, obtuvo hasta llegar al cuerpo causal. Entonces se termina de crear el cuerpo causal y se une el alma humana con la llamada alma divina. Y nace el 24 de diciembre, un 24 de diciembre a nivel interno, el llamado Cristo. Pero como dice acá en esta frase tan hermosa, aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Saca el libro Antídota. Eh, nuestro Cristo interno nace y se apodera de todos los centros de la máquina humana. Se hace, es decir, él empieza a manejar todo lo que son nuestra parte sexual, nuestras instintivas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces ya están completamente enfocados a la obra, a a toda la voluntad del Padre, que es perfecta, a empezar un trabajo de creación de los llamados cuerpos de oro, perdón, cuerpos de oro, que esos cuerpos de oro, digámoslo así, que deben ser creados para poder que el Cristo empiece a apoderarse como tal de cada uno, o sea, como a manifestarse, porque él debe encarnar en todas las dimensiones de la persona. Entonces, para poder que como que soporten esa fuerza perfecta del Cristo, los cuerpos que se tienen deben, que están pues en un estado de purificación, deben pasar a un estado superior que es de oro para poder que encarne el Cristo en cada uno de ellos. Y ese proceso también se va a ir dando. Entonces, en el cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, mental y causal, de oro.
Hay también a este ser que está, este maestro se debe hacer cargo de la enseñanza mundial. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que maestros como maestro Samael, el maestro Rabolú, se hacen cargo de la enseñanza mundial y van creando estos grupos, por ejemplo, estos grupos que hay, que hubo en la Gnosis, del maestro Samael, luego pues bueno, de ahí salió su discípulo amado, que fue también quien se autorrealizó. Estos años también deben pagar, como les decía, el karma duro, porque cada vez que uno tiene un orgasmo o eyacula, la energía creadora sexual, eso se debe pagar con dolor. Digamos que no hay forma de pagarlo eh, ni con un negocio, ni pidiendo perdón, ni haciendo caridad, no hay forma. Todos los, eso lo advierte incluso la Biblia, o sea, todos los delitos serán perdonados, serán, no sé, se pueden como negociar, menos los que sean contra el Espíritu Santo, porque es que la energía divina es algo supremamente sagrado de lo que nosotros de pronto no tenemos conciencia, pero en el momento en que nosotros ya sabemos que esta energía es tan sagrada, pues es pues más nuestra responsabilidad de cuidarla. Em, Cuando el Cristo alcanza el 99% de conciencia despierta, debe dejar un discípulo también bueno, en este camino en el que llamamos la segunda montaña, que es cuando el Cristo se apodera de todos los centros de la máquina humana, de todo, y empieza a crear estos cuerpos, él deja un discípulo. Debe dejar un discípulo que también elija el camino directo para poder él tener la posibilidad de fusionarse con ese sagrado solo absoluto del cual estábamos hablando ahorita. Y ahí nace un nuevo Cristo que hace parte del ejército de la voz. Estos Cristos a veces están en ese sagrado, en allá con el sagrado solo absoluto, en el ejército de la voz, en la morada de contemplación, y tienen ciertos tipos de jerarquías. Hay unos que tienen la sabiduría para crear un planeta, y otros que tienen ya más sabiduría y pueden crear un sistema solar. Hay otros que ya tienen más sabiduría y pueden crear una galaxia. Otros podrán crear ya partes del universo, otros ya, bueno, universos, bueno. Entonces, ellos, una vez están allá, a veces toman decisiones de volver acá. Y pues esto es con el propósito también de iniciar el camino, nuevamente para tener mayor jerarquía. Digamos que otro elemento importante es que de lo que hablamos ahora es que el Cristo pues debe matar los siete yoes causa y pues por eso es que también se da esa enfermedad tan grande, tan grave, porque a través de ese dolor pues que se siente tan terrible es que el Cristo, ese maestro, va a poder, digamos que sacar de sí, se van a poder manifestar esos siete yoes causa y va a poder eliminarlos. Esos, a veces en la escritura de tantos libros sagrados se ha hablado de Hércules. Entonces, Hércules es la representación del Cristo y él tiene que hacer unos trabajos. Y eso también es un ejemplo de lo que debe hacer el Cristo. Que él mataba, digamos, Hércules mata como un monstruo, así que tiene siete cabezas y está representando los siete yoes causa. Entonces, el Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Todos esos Cristos individuales que van dándose, pues forman el llamado Cristo cósmico. Todo lo sagrado, todo lo que tiene que ver con el despertar, está relacionado con el Cristo. Y vamos a ver que han habido, pues, digamos, pues varios Cristos de una raza. Ellos son como el fruto, pues, de todo el esfuerzo
que desde que ese sagrado sol absoluto tomó la decisión pues de pedir, de que le ayudaran en ese proceso de creación, y todos estos sagrados cosmocreadores, pues por amor lo hicieron, dieron pues todo su esfuerzo para generar este proceso de creación. Y aquí ya salen los frutos, que son esas, digamos, esas preciosas, eh, como flores, como frutos también, que da cada raza. Vamos a ver que han habido mujeres y hombres, como por ejemplo Santa Teresita de Jesús, como San Francisco de Asís, como Juana de Arco, como San Agustín, como Krishna, como Zaratustra, como Zoroastro. Vamos a ver la Madre Teresa. Entonces, han habido, por ejemplo, el maestro Samael, quien creó la Gnosis. Bueno, como tal, pues todas las enseñanzas gnósticas han estado siempre con muchos otros maestros, pero me refiero pues en los grupos que se crearon en Colombia y México. Y pues el discípulo, el maestro, venerable maestro Raúl también, eh, que, que dieron la posibilidad de crear pues estas conferencias. Están tan, digamos, sencillas, están de una forma entendible, muy, muy bien explicado. Y bueno, para que hablamos de estos Cristos, hombres y mujeres que se han autorrealizado, para que, y pues obviamente, el venerable Maestro Jesús, que no digo, no se supone que se llamó así, sino el Maestro Yeshua Ben Pandira, que es el nombre de él, pero vamos a ver que nosotros también podemos, si hacemos un trabajo interno y nos decidimos a empezar a ocupar cada minuto de nuestro día en algo positivo que tenga que ver con el conocimiento, vamos a invertir mejor nuestra vida. Pero no en pensar, sino en hacer, en reflexionar, en meditar y en hacer. Bien, la siguiente conferencia es la 29 FASEA, en la cual vamos a hablar de la ley del péndulo. Y pues vamos a poder aprender esta ley que rige también pues estos procesos de la creación. Recordemos que hay una serie de leyes que rigen los procesos de creación, y pues eso vamos a irlas aprendiendo acá para poder usarlas a nuestro favor. Bien, pues muchas gracias. Si quieren dejar cualquier pregunta, ustedes saben que en los comentarios, pues con mucho gusto, muy amables por estar acá y por compartir estas conferencias con otras personas que de pronto quieran saber más acerca de todo este conocimiento. Hasta luego, gracias.